Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, por favor. La semana pasada hicimos una pausa en la carta de Hebreos para ver el Salmo 110, un salmo que tiene mucho que ver con Hebreos, por eso lo estudiamos, porque es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir que es un salmo mesiánico? Un salmo que está hablando del Mesías. Realmente es una profecía acerca del Mesías, de quién será Él y cómo vendrá Él, y lo vimos, ¿no? Algo muy importante, ¿por qué? Porque en Hebreos es un salmo que el escritor de Hebreos ha estado usando mucho para apoyar sus puntos acerca de quién es Jesús y cómo Jesús es superior aún al sacerdocio levítico. Un tema que comenzó desde el capítulo 2 lo menciona, capítulo 4 lo introduce, capítulo 5 viene hablando y lo tiene que parar porque dice, híjole, hay mucho que decir, pero ustedes se han hecho tardos para ir, ¿recuerdan? La exhortación que vimos ahí, pero regresa. Al final del capítulo 6 hablar acerca del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Y el capítulo 7 empieza hablando de eso que decía, tengo mucho que decir, pero es difícil de explicar porque se han hecho tardos. Y dice, de todas formas les voy a hablar de esto, les voy a explicar a qué me refiero. Y empieza a hablar del sacerdocio de Jesús, pero nos empieza a hablar del origen. Y ya lo estuvo diciendo según el orden de Melquisedec, que es lo que dice el Salmo 110, versículo 4, ¿no? Una profecía acerca del Mesías, cómo vendría. Y es muy importante verlo. Lo voy a citar en esta sección que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver del verso 11 al 19. Y las siguientes semanas, si Dios nos permite, vamos a ver del verso 20 al final, donde vuelve a citarlo. Lo cita en 2 ocasiones en este capítulo. Porque esa es la fuente que le está tomando el Antiguo Testamento para poder enseñarles lo que Dios había dispuesto ahora a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Vamos a estudiar verso 11 al verso 19, si ya estás por ahí, quisiera comenzar leyéndolo y después de eso oramos para dar inicio, ¿ok? ¿Ya están ahí? Muy bien, verso 11 dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Señor, gracias, Señor, por haber abierto un camino por el cual podamos acercarnos el día de hoy delante de ti. Así venimos, Señor, un camino que no abrimos nosotros, Señor. No podíamos, fuiste tú quien lo hizo a través de tu Hijo Jesús. Gracias por abrir ese camino. Nos invitas, así lo vimos en el capítulo 4, nos invitas, Señor, a entrar a tu presencia con confianza, sin temor, confiados, para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Así venimos este día delante de ti, Señor, confiando en eso. Gracias por recibirnos. Y con esa misma fe te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tú nos des entendimiento de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu que está con nosotros aquí y en nosotros, Señor, sea revelándonos las verdades que están escritas, que tú quieres mostrarnos el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estar con nosotros y pedimos esto, Señor, en el único nombre, Señor, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces ya nos estuvo hablando del orden de Melquisedec, así comienza el capítulo 7, porque regresa a este tema, ¿no? Y los primeros 10 versículos que vimos hace 15 días hablaban de cómo este orden sacerdotal, llamado orden de Melquisedec, es superior al orden sacerdotal levítico, el orden de Aarón, ¿ok? Es lo que vimos en el capítulo 7, verso 1 al 10, ¿no? Puso por ejemplo a Abraham, ¿no? Para empezar, Abraham
bueno, para empezar, ese sacerdocio estaba antes del sacerdocio levítico, antes de la ley, antes de que Moisés llegara. En el tiempo de Abraham se presenta este sacerdote del Dios Altísimo, que no se conoce su origen, ¿verdad? Se presenta este sacerdote, y Abraham, siendo Abraham el padre de la nación hebrea de Israel, le entrega los diezmos a este sacerdote. Y no solo eso, este sacerdote bendice a Abraham, recordando esto, que el menor es bendecido por el mayor, ¿verdad? Y quien bendice es Melquisedec. Por lo tanto, Melquisedec es mayor a Abraham, pero sobre todo es mayor al sacerdocio. Su sacerdocio es mayor al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque al final del verso, fíjate lo que dice en el verso 9, nos mostró eso. Verso 9 dijo esto: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también, ¿quién? Leví. Está hablando de la tribu, pero recuerda, de ahí viene el sacerdocio. Entonces está diciendo, el sacerdocio levita pagó los diezmos, por así decirlo, dice el texto, ¿no? Que recibe los diezmos. ¿Por qué? Porque aún estaba en los lomos de su padre, hablando de Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, cuando Abraham pagó los diezmos, es como si los levitas hubieran pagado, ese sacerdocio levita había pagado los diezmos a este sacerdote. Entonces, lo que vimos fue esto: el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. El orden de Melquisedec no solo es superior al orden de Aarón, que es lo que vimos. Lo que vamos a ver el día de hoy es que este orden sustituyó al orden levítico, al sacerdocio levítico. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y eso es muy importante. El escritor quiere plantear esto, darse cuenta cómo ese sacerdocio quedó nulo porque vino un mejor sacerdocio, ¿okay? ¿Representado por quién? Por Jesucristo, ¿okay? Según el orden de Melquisedec. Recuerda del Salmo, está hablando del Mesías. ¿Y el Mesías quién es? Cristo, ¿verdad? Mesías es hebreo, Cristo es griego, la misma palabra, diferente lenguaje. Para nosotros es el ungido, español, no castellano. Mesías, hebreo, Cristo, griego. Entonces es el orden de Melquisedec, Cristo Jesús. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a ir viendo verso a verso de qué nos está hablando. Verso 11. Si pues, va a plantear algo, es una hipótesis esto, ¿no? O sea, va a hacer esta pregunta, o sea, usando la lógica: si pues la perfección fuera por sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambiado la ley. Entonces, plantea esto: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, no hubiera habido esta necesidad de hacer un cambio, ¿no? Es lo que está planteando. Por lo tanto, aquí la escritura ya nos deja de ver algo importante, y ese es su punto: la perfección no sería por medio del sacerdocio levítico. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la intención de Dios, y lo vemos en el Salmo 110, la intención de Dios nunca fue que el sacerdocio levítico perfeccionara al hombre, trajera salvación al hombre. Nunca fue la intención de Dios esa. ¿Qué significa esto de perfección? El término griego que se traduce como perfección es teleiosis. Es una palabra importante en griego. Teleiosis, déjame darte el significado de este diccionario bíblico Vine, un diccionario del griego. Dice así: denota cumplimiento. Esta palabra, teleiosis, denota cumplimiento, perfección. Por eso se traduce como perfección, pero habla de, dice el texto, el diccionario, un fin cumplido como el efecto de un proceso. O sea, se cumple algo por medio de un proceso. ¿Okay? Y esta palabra teleiosis, realmente la raíz de esta palabra es teleo. Y esta palabra teleo es importante porque es la palabra que se usa para hablar de algo que se completa. Por ejemplo, hablar de la madurez, ¿no? de la madurez cristiana, ¿no? El cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Y es eso, el término es importante. ¿Por qué? Porque Jesús usó este término griego en la cruz. Jesús, estando en la cruz, dijo unas palabras muy importantes y empleó este término para mostrar cómo su obra estaba cumplida. Déjame citarlo, Juan 19:30, probablemente conoces este pasaje. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, está en la cruz. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice Juan, dijo esto Jesús, palabras de Jesús en la cruz: consumado es. ¿Recuerdas? Consumado es.
¿Recuerdas qué significa consumado es? Pagado por completo, ¿verdad? Decimos que es eso, pagado por completo. Y consumado, esta palabra, teleo. Está hablando de esa perfección, algo que ya se consumó, ¿te das cuenta? Pero ¿quién lo consumó? ¿Quién lo perfeccionó? ¿El sacerdote levítico? No. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, es muy claro. La pregunta es, si fuera así, si llegara la consumación del plan de salvación de Dios por medio del sacerdocio levítico, ¿no? Y dice algo más, dice, porque bajo el sacerdocio levítico, el pueblo recibió la ley, y así sucedió. Era lo que pasaba. Los sacerdotes aplicaban la ley, ¿verdad?, hacia el pueblo. Y el escritor quiere mostrar que el sacerdocio y la ley están completamente relacionados, algo que va a empezar a mostrar aquí. Y eso es muy importante. Por eso para un hebreo, recordemos algo, esta carta está dirigida a hebreos creyentes, o sea, judíos que habían creído ahora en Jesús como Mesías. ¿Okay? Y para eso en un principio fue como que, wow, sí, Jesús es el Mesías. Es difícil, muchos no lo han creído todavía, ¿verdad? Pero de repente empezaron a ver lo que eso implicaba, no lo habían considerado. Y entonces lo empiezan a ver de esta manera. Y entonces el escritor de Hebreos, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, les empieza a mostrar todas las implicaciones del hecho de que ahora Jesús es el Mesías, que ellos no estaban considerando. Estos judíos, recordemos el contexto, estos judíos estaban empezando a regresar al judaísmo. Ya habían creído en Jesús, pero regresaron al judaísmo. ¿Por qué? Porque empezaban a experimentar la persecución por causa del nombre de Jesús. Ellos como judíos eran perseguidos por los mismos judíos, sus hermanos. Y como alguna vez lo leíamos en el capítulo 10, y lo vamos a ver más adelante, muchos de ellos estaban siendo perseguidos, habían sido maltratados, golpeados, puestos en la cárcel, les habían quitado sus bienes, etcétera, etcétera. Estaban padeciendo muy fuerte por seguir a Jesús. Entonces muchos de ellos dijeron, pues vamos a regresar a las costumbres judías. A lo mejor muchos decían, ok, sí, Jesús es el Mesías, pero vamos otra vez a hacer sacrificios en el templo. En ese momento todavía existía el templo. Esto fue antes del año 70, cuando fue la destrucción del templo. Todavía estaba el templo ahí. Todavía están los sacerdotes, se entregaban ofrendas, sacrificios, el día de la expiación, etcétera. Entonces decían, vamos a regresar a eso, pero es un error tremendo, porque no están considerando lo que es Jesús y lo que representa para nosotros Jesucristo el día de hoy. Es cierto que el Nuevo Testamento, y lo hemos visto, presenta a Jesús como el Mesías, como el Rey. Pero aquí Hebreos nos presenta a Jesús no solo como el Rey, sino como el gran sumo sacerdote. Algo nuevo quizás para ellos. O sea, no tenemos problema con que Jesús sea el Mesías y el Rey, pero ¿sumo sacerdote? O sea, muchos pueden decir, a ver, te estás equivocando, ¿no? O sea, conocemos la ley dice que el sacerdocio viene por Leví. Entonces está explicando esto, es que es otro sacerdocio. Porque Jesús es ese sacerdote que intercede por nosotros. Lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces ellos, o sea, realmente esto es una bomba en su cabeza. Pueden entender todo lo que implica esto. Y un cambio de sacerdocio necesariamente trae un cambio ¿de qué? De la ley. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero esto es tremendo para ellos. Y lo debe ser también para nosotros. Poder entender lo que Jesús ha hecho. Es mi oración y espero que este libro pueda ayudarnos a captar mucho mejor quién es Jesús, su persona y su obra. Te lo dije desde un principio, hemos visto a Jesús desde la perspectiva de un hombre, Pablo, ¿verdad? Todas las cartas del apóstol Pablo, y es increíble poder ver toda la revelación que Dios le dio a este hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso, que fue el apóstol Pablo, y nos muestra a Jesús de una forma, pero el escritor de Hebreos lo trae desde otro ángulo. Y lo ves y dices, wow, qué increíble es Jesús. Porque es el tema de Hebreos. Jesús es superior a todo, aún a lo que Dios ya había dado. Que eso era temporal y tenía un propósito. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, regresamos. Porque bajo él, refiriéndose al sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley, o sea, están relacionados. Entonces la pregunta es esta: si fuese así, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad? O sea, si el sacerdocio levítico fuera capaz de traer salvación eterna al hombre, el sacerdocio de Jesús sería inútil, sin sentido, por demás. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que sucede cuando no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz. Podemos empezar a menospreciar su obra y su persona.
a menoscabar lo que ha hecho por nosotros. De repente querer regresar a, es que si hay que cumplir la ley, oye, no entiendes lo que Jesús hizo. No has entendido lo que Jesús hizo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Cosas que de repente, sin darnos cuenta, pensando que son cosas que pueden agradar más a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento. Podemos estar más bien menoscabando la obra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante conocer y entender lo que Dios ha hecho a través del Hijo. Entonces, esa pregunta, pues sí, la respuesta es esa. O sea, es un desperdicio en todo lo que Jesús hizo. Si el sacerdocio levítico hubiera logrado terminar la obra de Dios, el cambio de sacerdocio no hubiera sido necesario, porque fue lo que nos dijo hace 15 días. El orden de Melquisedec vino a cambiar, a sustituir el orden de Aarón, ¿sí? Por lo tanto, vemos algo importante y es lo que nos presenta aquí. El sacerdocio levítico fue imperfecto, por lo menos en ese sentido. Era necesario otro sacerdocio que cumpliera el propósito de Dios. Verso 12. Entonces lo dice, porque cambiado el sacerdocio, ya lo da por hecho. Hubo un cambio del orden sacerdotal y no lo han visto. ¿Por qué quieren regresar con otros sacerdotes? ¿No? ¿Te das cuenta que aquí en la iglesia cristiana no tenemos sacerdotes? ¿Lo has pensado? Por esto. En el Nuevo Testamento no hay sacerdotes. A los únicos que se le mencionan sacerdotes es a todos los creyentes. Somos sacerdotes de Dios, ¿verdad? Nos ha hecho una nación santa, un pueblo santo, sacerdocio santo, porque representamos a Dios a los hombres delante de Dios, delante de los hombres a Dios, los representamos. Por eso todos los creyentes, el cuerpo de Cristo, somos sacerdotes de Dios, pero no en oficio como lo vemos en Leví. O sea, el día de hoy no tenemos un sacerdote aquí que haga sacrificios y cumpla toda la ley, o sea, haga esto de la ley por nosotros. No lo vemos, no sucede eso. Otro error de la Iglesia Católica: sacerdotes no están entendiendo esto. Ya no hay sacerdote, tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote. Pensar que hay más sacerdotes es menoscabando nuevamente la persona y la obra de Jesús. ¿Se dan cuenta? Qué ignorancia, ¿no crees? En la iglesia tenemos pastores, sí, la Biblia habla de pastores, maestros, hombres que Dios ha levantado, ancianos, obispos, que Dios ha levantado con el fin de enseñar la palabra, pero ya no interceder, ya no son intermediarios como lo era un sacerdote, porque tenemos el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Se dan cuenta? Deja que Dios renueve tu entendimiento. Deja que Dios traiga la verdad a tu corazón. Entonces, hay un cambio de sacerdocio. Y es necesario, porque hay un cambio de sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Por eso te decía, la ley y el sacerdocio están unidos. Si el sacerdocio ha sido superado, también lo ha sido la ley. ¿Sí? Ahora, ya entendimos cómo fue superado el sacerdocio, el orden de Melquisedec, y cómo es superada la ley. ¿Sabes cómo? Jesús lo dijo. Y Pablo lo dice. La ley que vino a superar la ley de Moisés, ¿sabes cuál fue? La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Recuerdas? Esa es la ley de Cristo. Porque en esto se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el. Por eso Jesús dijo, cuando le preguntaron ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es similar y es importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la ley y los profetas, palabras de Jesús. Porque esa es la ley que vino a superar la ley de Moisés, que era imperfecta en cuanto a perfección, como vemos, ¿no? Consumación. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. ¿Y el amor cómo viene? Es un amor, lo sabemos, sacrificial, no es un amor que está en nosotros. No es natural en nosotros amar a nuestro prójimo, no es natural, ¿verdad? ¿Cómo sucede eso? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Es el Espíritu Santo, es la obra de Cristo. Cuando Jesús, esto lo hemos hablado y lo vuelvo a recordar, Juan 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Samaritanos, una mezcla de judíos con gentiles.
un pueblo despreciado por los judíos. ¿Y qué hicieron ellos? No podemos adorar con ustedes, vamos a poner nuestro lugar de adoración, ¿verdad? Ustedes adoran ese monte, nosotros en este monte. Esa era la realidad. ¿Y qué dijo la mujer samaritana a Jesús cuando se encuentra con Jesús? Pues mira, nuestros padres nos dijeron que nosotros debemos adorar en este monte y ustedes allá. Jesús le dice, mujer, la hora viene y ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu. Todo va a cambiar. Jesús está diciendo, va a cambiar. Es lo que estamos viendo. Estos hebreos no entendían lo que Jesús vino a hacer, como muchos de nosotros aún no entendemos. Pero Jesús vino a cambiar la adoración, la relación del hombre con Dios. Ya no es a través de un sacerdocio, ya no es a través de un templo. Ya no es en este lugar o en tal lugar. Ya no es en esta religión o esta religión. Yo vine. Y Jesús dijo, yo no vine a parchar una religión. Yo vine a hacer un nuevo pacto en mi sangre. Vamos a ver la siguiente semana. Nuevo pacto en la sangre de Jesús. Algo nuevo. No puedes remendar un vestido viejo con un paño nuevo. ¿Recuerdas? Dijo Jesús. Porque lo va a romper, lo va a rasgar. No puedes echar vino nuevo en odres viejos porque los va a romper. Es lo que dice Jesús. Yo no vine a parchar algo, a remendar algo, vine a traer algo nuevo. En el año 70, Dios, así lo digo, Dios permitió que el templo fuera destruido. En su soberanía, en su sabiduría, en su providencia, Dios destruye el templo. ¿Sabes por qué? Por esto, para que entendieran que ya no va a ser ahí. Los judíos ya no tienen dónde adorar. Pero el problema no es que no tengan dónde adorar, el problema es que no han entendido lo que Jesús vino a hacer. Él es el gran sumo sacerdote. Un sacrificio para siempre, una vez para siempre. ¿Se dan cuenta? De hace algunos años atrás hay noticias de que un grupo de judíos están buscando nuevamente volver a ese lugar donde estaba el templo y restaurar el altar y volver a los sacrificios, ¿no? Y muchos cristianos dicen, wow, estaría bien padre que va a suceder eso. Ok, lo entiendo, pero debes de entender algo, eso no sirve. Porque ya Jesús vino y terminó con eso. Por eso le dije a la mujer samaritana, es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. El fruto del espíritu es amor. Y el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Se dan cuenta? Sí, hubo un cambio sacerdotal y un cambio de ley, como dice Hebreos 7:12. El sacerdocio levítico y la ley fueron instrumentos, no quiere decir que no servían, fueron instrumentos provisionales, ¿sí? De Dios. Fue una provisión de Dios, pero fue algo provisional, temporal. Tenían un propósito. Nunca fue realmente su provisión para lograr la perfección, la consumación. Al final lo vamos a ver más. Pero bueno, verso 13. Y aquel de quien dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Aquel de quien se dice esto, ¿a quién se refiere? ¿De qué viene hablando? De Melquisedec, ¿recuerdas? Versículo 20 del capítulo 6. Fíjate lo que dice. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, y aquel de quien se dice esto, está hablando de Jesús, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Jesús vino del linaje de David, ¿recuerdas? Así estaba profetizado. Fue el pacto que Dios hizo con David. De tu descendencia vendrá un rey que va a reinar para siempre. Está hablando de Jesús, del linaje de David, según la carne. ¿Y David era de la tribu de Leví? No, de Judá, la cual no tenía nada que ver con el servicio al altar, es lo que está diciendo aquí, de la cual nadie sirvió al altar. Verso 14, porque manifiesto es algo que ya se ha manifestado, es algo que los hebreos tenían que haberse dado cuenta. Manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, o sea, hello, ¿no? Como rey y sacerdote.
No se puede, en cuanto a la ley no se puede. Por eso, porque hay otra ley. ¿Se dan cuenta? A veces nos aferramos tanto a tradiciones y no dejamos que Dios renueve nuestro entendimiento. Para nosotros es eso, hay tantas cosas que venimos abrazando, muchas de ellas ni bíblicas son. Por lo menos esto es bíblico. O sea, si hay un sacerdocio, si hay una ley. Fíjate hasta dónde está llevando el punto. O sea, renueven su entendimiento, dejen que Dios sea Dios. Dios puede hacer con su sacerdocio y la ley lo que Él quiera, ¿estás de acuerdo? Y lo hizo con tal de salvar al hombre, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Manifiesto es esto, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y esto se manifestó, lo vemos desde Mateo capítulo 1, el primer versículo, su genealogía, menciona que Jesús venía, es hijo de David. Y empieza a hablar de Abraham, y luego de Abraham menciona a Isaac, Jacob y Judá. Y llega hasta David, y después llega hasta Jesús, es su genealogía. Jesús vino de la tribu de Judá, lo sabemos. Aquí hay algo interesante en ese verso 14, cuando dice que Jesús vino. Esa palabra vino de la tribu de Judá, la palabra que se traduce como vino se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al resplandor de la luz del sol. Se usa como unas 7 veces más en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y habla de eso, de cuando sale la primera luz del sol por la mañana. En el Antiguo Testamento es una referencia, una palabra también del Antiguo Testamento que se usa para referirse al Mesías que surgiría como el sol de justicia, como se menciona en el Antiguo Testamento. Es un término de origen hebreo que alude al carácter mesiánico de nuestro Señor Jesús. Es como si estuviera diciendo, se va a levantar como el Mesías de la tribu de Judá. Y es lo que hemos estado viendo, rey y sacerdote, algo que en cuanto a la ley no se podía, ¿verdad? Un sacerdote no podía ser rey y viceversa, un rey no podía ser sacerdote porque eran de diferente tribu. Entonces dice, pero se ha manifestado que Jesús vino de la tribu de Judá. No, Dios podría haber hecho que Jesús naciera de la tribu de Leví, ¿estás de acuerdo? Pero tenía otro propósito, de la tribu de Judá. Dice, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Cuando dice que habló Moisés, está hablando de la ley, tocante al sacerdocio. En la ley no se menciona ni una palabra que relacione la tribu de Judá con el sacerdocio. La única tribu que está relacionada con el sacerdocio es la tribu de Leví, ¿recuerdan? Todos los que servían en la altar eran de la tribu de Leví. Y específicamente el sacerdocio vendría de la tribu de Leví, pero de la familia de Aarón, el hermano de Moisés. ¿Okay? Esos eran los sacerdotes. Bueno, Jesús no vino de ahí, Jesús vino de David, de Judá. Verso 15, vamos a ver. Esa es la diferencia que está diciendo. O sea, ¿quién es Jesús? Veamos quién es Jesús. Verso 15, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuevamente, ¿no? Nos quiere dejar muy claro esto. Y esto es aún más manifiesto. Dice, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, porque viene según ese orden, lo que vimos en el capítulo, al principio del capítulo, superior al sacerdocio levítico. Entonces Jesús fue levantado como sacerdote según el orden de Melquisedec, no el orden de Aarón, no el sacerdocio levítico. Por eso dice, verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Qué está diciendo ahí? Jesús no fue constituido como lo fueron los sacerdotes terrenales, de acuerdo al mandamiento que la ley decía que tenía que ser de la tribu de Leví por descendencia carnal. La palabra mandamiento, cuando dice la ley del mandamiento, realmente en el griego está diciendo una ley carnal, porque era por eso, por descendencia. Entonces Jesús no recibió su sacerdocio por herencia carnal, porque él no vino de la tribu de Leví. Todas las instrucciones y mandamientos acerca del sacerdocio levítico tenían que ver con cosas terrenales. Por eso es que eran hombres
lo vamos a ver la siguiente semana, hombres carnales que morían y tienen que ser sustituidos, ¿verdad? Entonces, todo esto, instrucciones, mandamientos, tenían que ver con cosas terrenales, pero lo terrenal no puede ser duradero, ese es el problema. Porque la única realidad que permanece para siempre es lo eterno, lo celestial. Y ese es un tema que va a estar usando el escritor de Hebreos. Todo esto es una sombra de los bienes venideros, ¿verdad? El tabernáculo terrenal es una sombra de lo celestial, la presencia de Dios. El sacerdocio era algo así. Representaba lo que Jesús vino a hacer, pero a cumplirlo perfectamente. Entonces Jesús no vino en ese sacerdocio, no podía venir así. Al ser terrenal, el sacerdocio levítico sería solo temporal, porque es así. Que todos podrían decir, a ver, tú eres sacerdote, sí, a ver, tu linaje, pues sí, yo vengo de la familia de Aarón. No, Jesús dijo, no, mis credenciales no son esas. ¿Se dan cuenta? Según el poder de una vida indestructible, algo más poderoso, una vida que no tiene fin, que no puede destruirse, lo que está diciendo. Por lo tanto, Jesús no ministra como sacerdote por una ley impuesta, sino por el poder que está en él mismo. No es, mira, a mí la ley me constituyó sacerdote, por eso soy sacerdote. No, Jesús dice, yo tengo vida eterna, ¿verdad? Y nadie me la quita. Yo la doy y la vuelvo a tomar, ¿recuerdas? Palabras de Jesús. Y es el poder que tengo para ser este gran sumo sacerdote. Qué increíble. Sí. Tú me dices, pero Jesús murió en la cruz. Sí, pero resucitó, ¿verdad? Y aunque Jesús murió en la cruz, su resurrección muestra que su muerte no fue el fin de su sacerdocio, sino el principio. Porque en su resurrección Jesús mostró que Él realmente es el Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Es lo que creemos. Una vida indestructible. Y es el único que puede darnos vida. Los demás sacerdotes no podían hacer más. Tenía un valor lo que decían, claro, una expiación sí, pero expiación era temporal. Jesús vino a hacer expiación por nuestros pecados eternamente. Y Él está intercediendo por nosotros, como vamos a ver la siguiente semana. Porque Él no muere. Él vive para siempre. Por esto, por el poder de su misma vida indestructible. La vida de Jesús es así, indestructible, porque no es terrenal, sino eterna y celestial. Y la muerte no tiene ningún poder ante esta vida. Y por eso Jesús puede dar vida a todo aquel que cree en Él. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesús es indestructible, porque no puede ser disuelto ni deshecho. Jesús venció a la muerte. Él vive para siempre. Nada puede destruirlo. Por lo tanto, su sacerdocio es para siempre, como dice el Salmo 110, verso 17. Pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estaba profetizado, ¿se dan cuenta? Por eso es tan importante el Salmo 110 que estudiamos la semana pasada, que estaba profetizado acerca del Mesías y un sacerdocio para siempre, indestructible. Es como si el escritor dijera, o sea, ¿a quién quieren ir? ¿Por qué quieren regresar a un sacerdocio que, para empezar, ya caducó y no tiene más que ofrecerles? Si tienen el sacerdocio del gran sumo sacerdote, el poder de una vida indestructible que puede darles vida, una vida eterna que nada puede destruir tampoco. O sea, ¿en quién te estás apoyando? ¿A quién estás recurriendo? Estás viendo a Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros. Pon tu fe en Jesús. No hay nada más firme y seguro, ya lo vimos. Es ancla firme. Jesús vive para siempre. Jesús vive para siempre, lo demostró en la cruz. Murió y resucitó. No se quedó muerto. Resucitó. Está vivo. O sea, ¿a quién estás recurriendo? ¿Otro sacerdocio, otro intermediario, otra religión?
Por eso Jesús dijo esto, esta declaración de Jesús tan fuerte y tan importante a los discípulos. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué declaración fuerte, pero real. ¿Por qué Jesús dijo esto? Por esto. Nadie más podía lograr esto, ni el sacerdocio levítico. Yo soy el camino, no hay otro camino. Gracias Dios por abrir un camino. Los sacerdotes levíticos no pudieron abrir ese camino, porque mueren. Yo soy la verdad, yo soy la vida, indestructible, ¿se dan cuenta? Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a poder llegar al Padre si no es por medio de la justicia de Cristo. Nadie. No creas que puedes hacerlo. Vamos a regresar. Pues se da testimonio de él, verso 17, tú eres sacerdote para siempre. El Salmo 110, verso 4. David escribe, inspirado por el Espíritu Santo, declarando esto, que el sacerdocio de Jesús sería de esta manera, para siempre, indestructible, eterno. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio para siempre. Nunca Dios se refirió de esta manera al sacerdocio levítico. Nunca dijo que iba a ser para siempre el sacerdocio levítico. Pero el sacerdocio de Jesús dijo, este sacerdocio sí es para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese salmo revela la necesidad de un cambio de sacerdocio, un cambio de orden, ¿se dan cuenta? Nos muestra que Dios tenía otro plan, porque declara que Dios levantaría un sacerdote distinto, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Jesús es diferente porque es perpetuo y es definitivo, es duradero, indestructible. Por eso necesitaba haber un cambio de sacerdocio. ¿Se dan cuenta? Gracias Dios, gracias Dios, gracias por haber destruido el templo. ¿Te das cuenta? Por eso digo, Dios, o sea, obviamente fue Nerón, ¿no? Pero gracias Dios, porque tú querías dejar muy claro, esto ya no funciona, ya caducó, ya no va a servir. Y tristemente Israel no lo entendió, los judíos no lo entendieron, no leyeron bien lo que Dios estaba diciendo en el Salmo 110. Pero tú y yo lo estamos entendiendo por la revelación del Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Y lo vemos así. Verso 18. Conclusión. Queda pues, ese pues es una conclusión, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Con esto termina esa sección. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Qué significa esto? Claro que el mandamiento anterior está refiriendo al mandamiento del sacerdocio levítico, como la ley manda que hayan sacerdotes de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, ¿sí? Pero en general es lo que sucede con la ley, por eso dice más abajo esto, ¿no? Entre paréntesis, pues nada perfeccionó la ley, pero ahorita vamos a ver eso. Entonces queda pues abrogado el mandamiento anterior. La palabra abrogar, ¿qué significa? Anular, cancelar. Pero esa palabra misma la usa el escritor más adelante y se traduce de una forma diferente. Déjame leerlo. Es Hebreos 9, versículo 26. Fíjate lo que dice. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, hablando de la obra de Jesús, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Fíjate lo que dice ahí. Para quitar de en medio el pecado. La palabra que se traduce por abrogar en el capítulo 7 es la que se traduce aquí de esa forma, quitar de en medio el pecado. Entonces lo que está diciendo, queda pues hecho a un lado el mandamiento. Se ha quitado de en medio por lo que Jesús hizo. Si Jesús quitó de en medio el pecado, pues se ha quitado de en medio el mandamiento del sacerdocio, ¿se dan cuenta? Es lo que el escritor está mostrándonos. O sea, esta profecía sobre el sacerdocio mesiánico del Salmo 110 implica esto, la abrogación del orden sacerdotal anterior y de la ley que lo acompañaba. Eso queda hecho a un lado, ya no va a funcionar, ya caducó. Por lo tanto, el sistema levítico
El sistema sacerdotal levítico está anulado y reemplazado por la obra superior de Cristo. ¿Por qué queda hecho a un lado? Da dos motivos, dos causas. La primera es esta: a causa de su debilidad e ineficacia. La primera causa por la cual el mandamiento queda hecho a un lado es porque es débil e ineficaz. ¿Sí? La ley era débil porque no podía dar vida y salvación, lo sabemos. Y era ineficaz porque tampoco daba la habilidad de poder cumplir sus propios requisitos. Y podemos preguntarnos entonces, ¿para qué Dios dio la ley y el sacerdocio? Ahorita lo vamos a ver. Pero tenemos que entender esto: era débil e ineficaz porque no tenía el propósito de perfeccionar, como lo vimos en el verso 11. Si hubiera sido por medio de ese sacerdote, pues ¿para qué viene Jesús? Pero no tiene el propósito de perfeccionar. La ley, bueno, ahorita vamos a ver, no voy a adelantar, pero no tiene ese propósito. La ley establece los estándares perfectos de Dios, pero no da el poder para poder cumplirlos. ¿Me explico? Por eso dice el verso 19. Fíjate, entre paréntesis, ese paréntesis, aprende ese paréntesis. Pues nada perfeccionó, ¿qué cosa? La ley. Ya no habla del sacerdocio, habla de la ley. Nada perfeccionó la ley. Judíos mesiánicos, deben de leer esto. Nada perfeccionó la ley. ¿Por qué quieres regresar a la ley? ¿Por qué? Circuncidarse. Eso es lo que hacían los judíos en la época de Pablo. O sea, y en su lógica pues era eso: ok, sí, creemos en Jesús, pero como eres gentil tienes que circuncidarte, cumplir la ley para hacerte judío y ser salvo creyendo en Jesús. No necesitas pasar por el judaísmo, porque eso ya hay un nuevo sacerdocio. ¿Se dan cuenta? Y el día de hoy sigue habiendo ese tipo de doctrinas chuecas, totalmente erradas, poniendo un yugo de esclavitud a los hombres nuevamente. Dice Pablo así en Gálatas. Ten cuidado con esas doctrinas erróneas. No entienden esto. Aquí dice claramente: la ley no perfeccionó nada. Nada perfeccionó la ley. Los legalistas, nada perfeccionó la ley. No es así. Estás desechando lo que Dios te dio para poder ser perfeccionado. ¿Sabes cuál es? ¿La ley de quién? ¿La ley de quién? De Cristo, el amor. Una persona que vive en el legalismo no va a vivir de acuerdo a la ley de Cristo, que es el amor. No va a experimentar el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Lee Gálatas. De la gracia has caído. Si quieres vivir así en cuanto a la ley, te estás desligando de Cristo. No hay forma de poder juntarlos, cumplir la ley y Cristo para estar bien seguro. No. Estás menoscabando la obra de Jesús. En el momento en que tú quieres apoyarte en la ley para justificación, para ser acepto delante de Dios, estás menospreciando lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque nada perfeccionó la ley. La ley no fue dada para perfeccionar al pecador, sino para mostrarle su condición y revelar el único camino de salvación. Acompáñame a Gálatas, vamos rápido ahí. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas 3. Versículo 19, Gálatas 3, 19. Es el apóstol Pablo, pero fíjate, es lo mismo que el escritor de Hebreos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo hablando. Fíjate lo que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues sería lógico, si me estás diciendo que ya no tiene caso, que Jesús vino a cumplirla, o sea, entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley? Que es la pregunta que igual te ha estado viniendo en Hebreos. O sea, si eso ya caducó, o sea, entonces ¿cuál fue el fin de la ley? Aquí lo está preguntando. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida, la respuesta fue añadida a causa de las transgresiones. Está dando la causa por cual Dios nos dio la ley. Y sabes, la ley fue parte de su gracia. Juan, cuando dice que recibimos gracia sobre gracia, explica: porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. O sea, gracia sobre gracia. La ley de Moisés fue una gracia, pero vino una gracia superior, la gracia de Jesús. ¿Y por qué fue gracia? Por esto, porque fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué quiere decir esto? Pablo lo enseña en Romanos 7. Dice: yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Antes de la ley, el hombre vivía transgrediendo a Dios, pecando contra Dios, sin saber que estaba pecando contra Dios. ¿Se dan cuenta de eso?
Tú ya tenemos la ley, y aunque no conozcas mucho la Biblia, conoces los 10 mandamientos, por lo menos 2 de ellos, yo creo, ¿no? Pero en ese momento no había ley. El hombre vivía en pecado sin entender su condición, su necesidad. Entonces Dios trae la ley porque traza los límites. Transgredir es pasar un límite. Entonces Dios en misericordia dice: yo no voy a juzgar sin antes mostrarles que están pecando. Necesito mostrarles que lo que están haciendo está mal. Entonces trae la ley y pone un cerco, un límite. Lo que pasa de aquí afuera es una transgresión, es pecado. Entonces fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente a quien fue hecha la promesa? Anteriormente dice Cristo. Cristo Jesús. Hasta que viniese la promesa, el Mesías. ¿Se dan cuenta de eso? Después de ahí la ley ya caducó. Por eso dice, fue añadidas a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano del mediador. Está hablando de Moisés cuando la ley fue entregada. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley, fíjate lo que dice el verso 21, porque habrían estas preguntas, ¿no? Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, o sea, se está contradiciendo porque Dios prometió una simiente. Entonces, ¿para qué dio la ley? ¿Sí se dan cuenta? Recuerda, la promesa está hablando de Jesús. La ley está hablando de Moisés. La ley, es el problema del pueblo judío, no entendieron. Ellos pensaron que a través de la ley iban a encontrar la perfección, lo que veíamos, la consumación de la obra de Dios. Pero no era eso. Por eso dio la ley y dio una promesa. Y es lo que hemos visto en Hebreos, la promesa y el juramento, lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, sería una mente judía pensaría entonces, se contradice la ley y la promesa. No. La promesa vino a sustituir la ley. Fíjate lo que dice. La ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, fue lo que dijo el escritor de Hebreos, si pudiera ser perfeccionado el hombre por medio del sacerdocio levítico, por medio de la ley, pues no se puede. Por eso dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente, ¿por qué? Por la ley, pero el hombre no es justificado por la ley, porque el propósito de la ley no era justificarnos. El propósito de la ley, ¿cuál era? Fue añadida para, lo vimos, a causa de las transgresiones, pero el propósito era mostrar nuestro pecado, nuestra condición delante de Dios. El pueblo judío no lo entendió. Ellos pensaron que cumpliendo la ley iban a ser justificados delante de Dios. Qué ironía, así vivíamos antes, ¿te acuerdas? Pensando que podías negociar con Dios. Sí, pequé un poquito, pero mira, me voy a portar bien estos días, Señor, entonces ahí la llevo. No. La paga del pecado es muerte. Aunque una vez hayas pecado, ya pecaste. Ve lo que dice el verso 22 de aquí de Gálatas 3. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Cómo? Por medio de la ley. Un cerco. Bueno. Por eso Pablo dice, la ley es buena, no es mala, no es algo malo, no lo veas como algo, es algo bueno, porque nos hemos en nuestra condición. Y lo que busca la ley es agruparnos a todos los seres humanos en un conjunto. ¿Te acuerdas cuando estabas en la primaria y te enseñaban los conjuntos, ¿no? Un grupo. En un grupo, y ese grupo es pecadores, ya están todos los hombres. El problema es que muchos dicen, no, yo no soy pecador, me salgo de ahí. Pues la ley dice, Romanos 3, no hay ni uno justo. Todos se desviaron. ¿Recuerdas? Está haciendo eso Pablo en Romanos 3. A todos nos está encerrando en un grupo pecadores. ¿Para qué? Para que entonces venga la fe y puedas ser salvo. Si te sales de ahí, la fe no va a llegar a tu vida. Por eso la ley es importante. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a ese grupo de los que están ahí, los que fueran a creer. Los que salen de ahí es porque no quieren creer. Verso 23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley nos encerraba, ¿para qué? Para que no nos perdiéramos eternamente, para que pudiéramos ver nuestra condición. Y entonces, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa la palabra ayo? En griego habla de un tutor, de una guía, de alguien que te toma de la mano y te lleva a un lugar. Ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos ¿a quién? A
Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe y no por la ley. Es el propósito de la ley. Pero eso ya acabó, ya vino Jesús. La ley tiene el propósito de tomarnos, decirnos, eres un pecador, pero mira, ese es el Salvador, Jesucristo. La ley muestra a Jesús, muestra al Mesías, muestra la promesa. El Salmo 110. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley. Venida la fe ya no estamos bajo la ley. Ya entendemos esto. Un nuevo sacerdocio, una nueva ley. Ya no estamos confinados a esa ley porque ya vino la promesa. Ese era el propósito. Por eso es tan grave este error de pensar que vamos a ser justificados por la ley y seguimos por la ley y es Jesús y la ley. No. Los dos son parte del plan de Dios. La ley termina cuando Jesús viene. ¿Se me explicó? Romanos 10 dice que el cumplimiento de la ley es Cristo. Ya no necesitas vivir de esa forma. La ley funciona para nosotros, sirve sí, pero ya no para justificación. La ley nos muestra la santidad de Dios. Nos enseña a caminar la forma correcta por medio de la fe, sirviendo a Dios y agradando a Dios. Claro, nos enseña quién es Dios, sus atributos, su santidad. Pero no nos va a justificar. Lo que nos justifica es la sangre de Cristo. Entonces, verso 25. Pero en medio de la fe ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley, porque es el ayo que dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice, regresando a Hebreos, pues nada perfeccionó la ley, porque ese no era el fin de la ley. Ese no era el fin del sacerdocio levítico. El fin de la ley del sacerdocio era presentarnos al Salvador, a Jesucristo. Entonces, continuando, pues nada perfeccionó la ley, verso 19, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que está dando las dos causas, los dos motivos por el cual la ley ha quedado hecha a un lado. ¿Se acuerdan? Ahí en el verso 18. ¿no? Y la primera causa fue a causa de su debilidad y ineficacia. Y realmente esta es la segunda causa, y de la introducción de una mejor esperanza. La primera causa es esta. Es débil, es ineficaz, no tiene ese propósito para salvarnos. Por eso queda a un lado. ¿Y cuál es la otra causa? Pues ya llegó la promesa. La introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Se dan cuenta? La segunda causa por la cual el mandamiento queda abrogado es porque Dios ha introducido una mejor esperanza. Los judíos tenían su esperanza en el sacerdocio y en la ley, claro. Claro, ellos vivían así. Ellos pecaban contra Dios, tenían la esperanza de ir y dar una ofrenda y que llegara el día de la expiación cada año para que sus pecados fueran redimidos, perdonados, y lo esperaban. Muchos lo esperaban con ansia, esa era su esperanza. Pero tenemos una mejor esperanza nosotros. Un sacerdocio indestructible, como vimos. No tenemos que esperar cada año que suceda esto, una vez para siempre. Una mejor esperanza, ¿se dan cuenta? Lo que vimos, déjame recordar esto, el capítulo 6, una vuelta atrás ahí, capítulo 6, verso 18. Para que por dos cosas inmutables, ¿recuerdas? Dos cosas inmutables, ¿recuerdas cuáles son? La promesa y el juramento. La promesa, ya lo vimos. Y el juramento lo vamos a ver la siguiente semana, vuelvo a mencionar el Salmo 110 como un juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de esta mejor esperanza, ¿verdad? De la esperanza puesta delante de nosotros. Y un día más, si oyes hoy su voz, un día más el Señor está poniendo una esperanza delante de todos nosotros a través de su Hijo Jesús. Cree en Él. Esta esperanza, dice, la cual tenemos, esta esperanza como segura y firme ancla del alma. ¿Recuerdas eso? Segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es esto, la introducción, ya Jesús vino. ¿Por qué te quieres apoyar algo que ya no funciona? La introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 4, 16. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Así, no por nuestros méritos, por los méritos de aquel gran sumo sacerdote Jesús.
Ese es el resultado de nuestra esperanza, acceso libre y confiable a Dios. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Si no le has entregado tu vida a Jesús, no dudes más. ¿A quién quieres recurrir? Tienes lo mejor. Como decía un amigo, y como me gusta, ¿cómo? Gratis. No tienes que hacer nada, solo creer. Solo creer. ¿Te das cuenta? La esperanza en Jesucristo. Todo lo demás tiene un fin y un propósito, pero no era consumar el plan eterno de salvación de Dios. Eso lo consiguió Jesús en la cruz. La ley no puede acercarnos a Dios. No tiene ese propósito, como vimos. Déjame terminar con esto. Romanos 8, estos versículos. Romanos 8, verso 3. Fíjate lo que escribe el apóstol Pablo. Romanos 8, 3 dice: porque lo que era imposible para la ley. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Pues porque era ineficaz, era débil. Aquí lo dice diferente. Dice: por cuanto era débil por la carne, mostrando nuestra debilidad. Solamente la ley, Dios la dio y era algo bueno. Tiene un propósito. Pero yo no pude ser justificado por la ley. ¿Por qué? Porque Romanos 7, hay una ley en mis miembros que me lleva a la ley de la muerte y del pecado. Porque mi carne es débil. Por eso. Ningún hombre puede ser justificado por la ley. ¿Por qué? Porque es pecador y porque no puede. No puede cumplirla, ha fallado. Si tú fallas un solo mandamiento, ya fallaste en cumplir toda la ley. Y todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Por eso dice, la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios. Entonces Dios actúa a favor del hombre pecador, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en esa condición, sin pecado obviamente, y a causa del pecado, porque eso vino a terminar con el pecado y las consecuencias del pecado, que es muerte eterna, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Verso 4, para que la justicia de la ley, lo que era imposible por nuestra debilidad, se cumpliese en nosotros. Justificación. ¿Se dan cuenta? ¿Pero quién lo consiguió? ¿La ley? No. El Hijo de Dios, quien fue enviado en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? En la vida en el Espíritu. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en Espíritu. Bien, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Cree en Jesús. Y si has creído en Jesús, cree más en Jesús. Este es nuestro gran sumo sacerdote. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con ella una vez más. Señor, qué hermosa carta, Señor, qué libro estamos estudiando. Y la manera en que tú te has ido revelando a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Sigue haciendo esa obra. Síguete revelando nuestras vidas. Síguenos mostrando, Señor, al Padre a través del Hijo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Dios, gracias. Gracias por dejar tu palabra escrita. Gracias porque el día de hoy la tenemos aquí en nuestras manos. Podemos estudiarla y comprenderla. Y sabemos que ni siquiera es por nosotros. Eres tú quien nos la revela y te damos gracias. Gracias, Señor, por haber hecho esta obra, este plan de redención. Un plan que fue diseñado de antes de la fundación del mundo, dice tu palabra, Señor. Perfecto y eterno, sin error, sin contradicciones. Así fue, Señor. Y lo vemos el día de hoy, Señor. La ley, el sacerdocio levítico tenía un propósito, fue cumplido, lo cumplió, claro. A pesar de nosotros, fue cumplido. Y llegó a lo superior a eso, Señor. El poder de una vida indestructible. El poder del gran sumo sacerdote, en el cual hemos confiado, en el cual descansamos, en el cual ponemos nuestra vida, el cual es nuestra esperanza viva. El día de hoy, Señor, lo recordamos y lo declaramos, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, por habernos bendecido, Señor, a través del Hijo. Gracias por habernos dado tu Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, habita en nosotros y nos ayuda a cumplir la ley de Cristo, amando
a los demás como tú nos has amado, Señor. Sigue haciendo esa obra perfecta en nuestras vidas, Señor. Una obra que definitivamente solo es tuya, no es nuestra, porque nosotros solo hay debilidad y hay pecado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.